Una sustancia fue creada para aliviar el dolor, otra para fabricar materiales y otra para ganar guerras. Todas funcionaron, y ese precisamente fue el problema. También terminaron teniendo algo en común. Nunca debieron existir. ¿En qué momento dejamos de descubrir sustancias peligrosas y empezamos a diseñarlas? Porque detrás de cada una de ellas hay una decisión humana, una decisión capaz de aliviar o de destruir. Hoy vamos a recorrer algunas de las sustancias más peligrosas jamás creadas y descubrir cómo el ingenio humano fue capaz de crear horrores que, hasta ese momento, parecían imposibles. Durante millones de años, el cerebro humano evolucionó para ayudarnos a sobrevivir. Cada alimento encontrado, cada logro alcanzado, cada experiencia importante, todo ello activaba un sistema de recompensa que nos impulsaba a repetir aquello que beneficiaba nuestra vida. Ese mecanismo fue una de las grandes ventajas de nuestra especie, pero también escondió una vulnerabilidad. Porque nuestro cerebro nunca evolucionó para enfrentarse a sustancias creadas por nosotros mismos, moléculas capaces de imitar sus señales, alterar sus decisiones y transformar una recompensa en una necesidad. Una noche cualquiera, una fiesta, una persona que prueba algo que parece una experiencia más. Durante décadas, la cocaína fue asociada con energía, confianza y euforia. Dentro del cerebro existe un sistema encargado de marcar qué experiencias son importantes. Una de las moléculas centrales de ese sistema es la dopamina. Cuando ocurre algo positivo, el cerebro libera dopamina y luego regula esa señal. La cocaína y una gran mayoría de las drogas sintéticas alteran ese equilibrio. Impiden que la dopamina sea retirada con normalidad, provocando que la sensación de recompensa permanezca activa durante más tiempo. El cerebro recibe un mensaje exagerado. Esto importa, esto debe repetirse. El problema es que el cerebro aprende. Con el consumo repetido comienza a adaptarse, las recompensas naturales pierden intensidad. Lo que antes producía satisfacción empieza a parecer insuficiente, y aquello que comenzó con una decisión momentánea puede convertirse en una necesidad difícil de controlar. La cocaína produce un efecto intenso, pero muy breve. Durante unos pocos minutos el consumidor experimenta euforia, una sensación artificial de confianza, aumento de energía y una disminución de la fatiga. Sin embargo, cuando el efecto desaparece, suele dar paso a la ansiedad, irritabilidad y un fuerte deseo de volver a consumir. Con el tiempo, el consumo repetido puede provocar trastornos cardiovasculares, deterioro cognitivo y una dependencia capaz de destruir relaciones, carreras y proyectos de vida. A cientos de kilómetros de esa fiesta, otra persona enfrenta una realidad completamente distinta. No disfruta de una noche de diversión, busca aguantar. Un trabajo que consume todo su tiempo, una deuda que crece, la presión de una vida donde cada día parece exigir un poco más. Y entonces aparece una sustancia que parece ofrecer una solución. Más energía, más concentración, más horas despierto. La metanfetamina. Al principio puede parecer una ventaja. La sustancia altera profundamente los circuitos de recompensa y libera cantidades extremas de neurotransmisores asociados con la motivación y la alerta. Con el tiempo aparecen las consecuencias: falta de sueño, ansiedad, paranoia, deterioro físico y mental. La persona que buscaba una forma de soportar su vida termina atrapada en una lucha contra una sustancia que empezó a controlar sus decisiones. En algunos suburbios de Estados Unidos, muchas historias comienzan de una manera inesperada. Una persona puede tenerlo todo: el trabajo ideal, la casa de sus sueños, hasta que una lesión, una enfermedad o una cadena de circunstancias lo cambia todo. El fentanilo es una droga creada para aliviar el dolor, una herramienta médica, y a su vez, el lento e inclemente verdugo de muchas personas desafortunadas. Su potencia lo convirtió en un medicamento extremadamente valioso para tratar dolores severos. Pero esa misma característica también lo transformó en una de las sustancias más peligrosas. Fue desarrollado inicialmente para aliviar dolores intensos, especialmente en pacientes con enfermedades graves o después de cirugías complejas, pero su potencia no tiene comparación con las drogas que vimos hasta ahora. Es aproximadamente 50 veces más potente que la heroína y cerca de 100 veces más potente que la morfina. La diferencia entre una dosis terapéutica y una dosis capaz de detener la respiración puede ser extraordinariamente pequeña. Lo que comenzó como un analgésico para evitar el sufrimiento,
terminó desencadenando una crisis sanitaria sin precedentes, hospitales desbordados, familias destruidas, comunidades enteras golpeadas por una epidemia de sobredosis, una que puso de rodillas incluso al sistema sanitario de una de las mayores potencias del mundo. Después de aprender a manipular nuestro propio cerebro, la humanidad comenzó a empujar otra frontera, la de la propia materia. Creamos sustancias capaces de hacer nuestros materiales más resistentes, nuestros laboratorios más avanzados y nuestra tecnología mucho más poderosa. Muy probablemente hayas estado en contacto con ellos hoy mismo. Durante décadas, los PFAS fueron considerados una revolución. Aparecieron en sartenes antiadherentes, ropa impermeable, envases de alimentos, espumas para combatir incendios, prácticamente cualquier producto que necesitara resistir condiciones extremas. Su mayor virtud era también su mayor problema. Y si bien no es una sustancia tan aterradora como las anteriores, el hecho de imaginar un futuro plagado por residuos elaborados de estos superquímicos inquieta bastante. Los enlaces químicos que los componen son tan resistentes que la naturaleza apenas puede degradarlos. Décadas después de haber sido fabricados, muchos siguen presentes en el agua, el suelo e incluso los seres vivos. Los científicos los apodaron los químicos eternos, porque una vez liberados, pueden permanecer durante generaciones. En 1996, una científica trabajaba en su laboratorio. Estaba estudiando compuestos de mercurio para comprender mejor su comportamiento químico. Su nombre era Karen Weatherham. Su objeto de estudio, el dimetilmercurio, un compuesto líquido, incoloro, muy volátil y extremadamente letal, utilizado principalmente en investigación científica. Y si bien Karen era una investigadora experimentada que tomaba todas las precauciones necesarias, mientras manipulaba el dimetilmercurio, una pequeña cantidad cayó sobre sus guantes protectores. En ese momento, no parecía una emergencia, no hubo una quemadura visible, no hubo dolor inmediato, el accidente parecía menor. Pero este compuesto tenía una propiedad aterradora. Podía atravesar ciertas barreras de protección utilizadas habitualmente en laboratorios. La sustancia entró en su organismo sin que ella pudiera percibirlo. Durante casi 5 meses, Karen continuó con su vida sin notar nada fuera de lo normal, hasta que empezaron los primeros síntomas. Primero perdió el equilibrio, después aparecieron dificultades para hablar y coordinar sus movimientos. Con el paso de las semanas, el daño neurológico se volvió irreversible. 10 meses después de aquella aparente exposición insignificante, Karen Weatherham falleció. Su caso cambió para siempre los protocolos de seguridad de laboratorios de todo el mundo, demostrando que algunas de las sustancias más peligrosas jamás creadas no necesitan una explosión ni una gran cantidad para resultar letales. El cesio-137 es un isótopo radiactivo producido durante la fisión nuclear y utilizado principalmente en medicina e industria. A diferencia de un veneno convencional, no intoxica mediante una reacción química, emite radiación capaz de atravesar los tejidos. En 1987, en Goiânia, Brasil, 2 recolectores encontraron un antiguo equipo médico abandonado. Dentro se encontraba un material radioactivo conocido como cesio-137. Nada en aquella pequeña cápsula parecía representar un peligro. No emitía un olor extraño, no producía un sonido, no había humo ni llamas, ni ninguna señal que advirtiera el riesgo. El verdadero peligro era completamente invisible. Los incautos recolectores creyeron encontrar un tesoro muy valioso. Sin saberlo, esparcieron el cesio por toda la ciudad en uno de los incidentes radiológicos más grandes de la historia humana. El cesio-137 puso de rodillas a un país desarrollado como Brasil, esparciendo el pánico entre su población. El polvo de cesio viajaba por el aire y el agua, cualquiera podía estar contaminado. Las consecuencias entre los más afectados fueron devastadoras: caída del cabello, quemaduras en la piel, fallos multiorgánicos y finalmente la muerte. Un documental llamado Emergencia Radioactiva, que te recomiendo ver si te apasionan estos temas, cuenta con lujo de detalles esta impresionante historia, concerniente a los peligros de la radioactividad. Bien aplicada, resulta en una fuente de energía altamente capaz y duradera, pero cuando se sale de control, puede traer el caos y la muerte.
Hasta ahora todas las sustancias que vimos compartían una característica. Habían nacido para aliviar enfermedades, crear mejores materiales o impulsar el desarrollo científico. Su peligrosidad fue una consecuencia, no una búsqueda explícita. Finalmente la humanidad cruzó una última frontera. Dejó de preguntarse cómo utilizar la química para mejorar el mundo y empezó a preguntarse cómo utilizarla para matar. El gas mostaza no necesitaba matar de inmediato. Su verdadero poder consistía en convertir un lugar entero en una trampa. Tras ser liberado, podía permanecer durante horas sobre el terreno, impregnando trincheras, uniformes y equipamiento. Quienes respiraban aliviados por haber sobrevivido al ataque inicial, muchas veces descubrían, horas después, que el horror recién había comenzado. Las quemaduras químicas aparecían lentamente, los ojos se inflamaban hasta impedir la visión. Las vías respiratorias comenzaban a destruirse. En 1917, durante la Primera Guerra Mundial, fue utilizado por primera vez a gran escala. La guerra química dejaba de ser una idea, se convertía en una realidad. Por primera vez el propio aire podía transformarse en un arma. Si el gas mostaza destruía el cuerpo desde el exterior, el sarín lo hacía desde dentro. Bloqueando una enzima, el sistema nervioso queda permanentemente activado. Los músculos se contraen una y otra vez sin poder detenerse. Las pupilas también se contraen. La respiración comienza a fallar. Aparecen convulsiones, pérdida del control muscular y, sin tratamiento inmediato, la muerte puede llegar en cuestión de minutos. Paradójicamente, el sarín no nació como un arma. En 1938, científicos alemanes investigaban nuevos insecticidas, cuando sintetizaron accidentalmente esta sustancia. Décadas después, el mundo comprobaría hasta qué punto podía llegar. En 1995, miembros de una secta japonesa liberaron sarín en el metro de Tokio. Miles de personas resultaron afectadas. El ataque demostró que una pequeña cantidad de una sustancia química podía sembrar el caos en una de las ciudades más grandes del planeta. La historia de las armas químicas no terminó con el sarín. Durante las décadas siguientes, distintas potencias continuaron perfeccionando este tipo de agentes nerviosos. Así nacieron sustancias como el BX, y años más tarde, la familia Novichok. Ambos actúan de forma similar, bloquean el mismo mecanismo del sistema nervioso, provocando una estimulación permanente de los músculos. La respiración comienza a fallar, aparecen convulsiones, pérdida del control muscular, y sin una intervención médica inmediata, la intoxicación puede resultar mortal. Sin embargo, su verdadera diferencia no estaba únicamente en la toxicidad. El BX fue diseñado para permanecer durante más tiempo sobre superficies, convirtiendo una simple gota en un peligro persistente. El Novichok fue desarrollado en secreto durante la Guerra Fría. Buscaba ser todavía más difícil de detectar y superar las contramedidas conocidas. La química ya no evolucionaba para fabricar mejores materiales, ahora evolucionaba para fabricar mejores armas. Los casos de Kim Jong-nam, asesinado con BX en 2017, y los envenenamientos atribuidos a agentes Novichok, como los de Sergei Skripal o Alexei Navalny, demostraron que estas sustancias habían abandonado definitivamente los campos de batalla. Ya no era necesario contaminar una trinchera, ni una estación de metro. Lo único que se necesitaba eran unas pocas moléculas sobre una superficie o un objeto cotidiano para desencadenar una crisis internacional. Desde las drogas que engañan al cerebro, hasta los compuestos que permanecen durante generaciones en el ambiente, y las sustancias diseñadas para convertir la química en un arma, cada una de ellas demuestra hasta dónde puede llegar el ingenio humano, porque detrás de todas las moléculas que vimos hoy, hubo un descubrimiento científico, pero también hubo una decisión. Y, al final, nunca fue la química la que eligió cómo sería utilizada. Fuimos nosotros.